Bienvenidos adictos a la literatura. Tras el pasado artículo que dediqué a desvelar las fuentes literarias hechos reales tras Stranger Things, es el momento ideal de volver la vista al género literario del terror. Un género que me encanta y en el que he hecho algunas incursiones en mis novelas. Por eso, si alguno de vosotros estáis pensando en abordar un futuro relato, cuento o novela de terror, os vendrán muy bien los 7 consejos fundamentales para escribir una novela de terror que hoy os tengo preparados. Consejos que os ayudarán a envolver a vuestros lectores en los tentáculos del miedo y del horror y no soltarlos hasta el final de vuestra obra. Así que preparad vuestras estacas de madera, balas de plata y hechizos protectores y empecemos. Aunque existen diversas definiciones de lo que es exactamente la literatura de terror, lo cierto es que se trata de un género literario cuyo objetivo principal es la inducción de miedo en el lector mediante la creación de sentimientos de terror u horror. Es interesante diferenciar entre lo que es terror, horror o repulsión, para luego poder utilizarlos cuando nos interese. Aunque lo cierto es que tampoco en esto hay un consenso universal, hay diversos tipos de definiciones. Hay autores que consideran que historias de horror son aquellas que tienen como protagonista algún tipo de monstruo, sobrenatural o no. Sin embargo, en las historias de terror sería un ser humano el responsable del miedo infundido en el lector. Desde este punto de vista, una novela de terror podría ser Psicosis de Robert Bloch, mientras que La llamada de Cthulhu de H.P. Lovecraft sería una novela de horror. A mí, sin embargo, no me gusta demasiado estas definiciones, y prefiero mejor la explicación que da Stephen King de estos términos. Para él, el terror sería una sensación de miedo anticipado por lo que puede acontecer, ideas y especulaciones que llenan de miedo al lector. El horror, sin embargo, sería la sensación física de desagrado y desconcierto que se produce después del evento central. Y finalmente, la repulsión sería un paso más allá del horror, que es cuando lo sucedido se vuelve tan desagradable que causa sensación de asco y rechazo en el lector. Aprender a jugar con estos 3 momentos o elementos es lo que hará que nuestras obras de terror atrapen al lector irremediablemente. Y nada mejor para conseguirlo que los consejos que os voy a dar a continuación. 1. Conocer el género del terror y sus grandes clásicos. El género del terror viene desarrollándose casi desde los inicios de la propia literatura. Por eso, a lo largo del tiempo ha ido evolucionando e incorporando una serie de características que están prácticamente ya en el subconsciente colectivo. De ahí que sea imprescindible leer a los grandes clásicos como Poe, Lovecraft, el Drácula de Bram Stoker o el Frankenstein de Mary Shelley. Por cierto, para algunos el Frankenstein de Mary Shelley es precisamente la primer novela de terror de la historia. También es conveniente leer a los grandes maestros actuales del terror como Stephen King, Peter Straub o Ramsey Campbell. Un trabajo sorprendente. ¿Podría crear otro? Y podría hacer mucho más. 2. Empezar la historia en una situación cotidiana. Es interesante que inicialmente vuestra historia comience en un entorno o situación totalmente cotidiana y normal. Unos niños jugando en un parque, unos vecinos charlando en un bar, una pareja comprando en un supermercado, etc. Esto hará que el lector se sienta de inmediato identificado con la situación y por tanto con la historia. Además, cuando el evento terrorífico haga su presencia, se producirá un auténtico shock en el lector, al contraponerse la cotidianidad con lo extraordinario. Esto inducirá de inmediato la sensación de miedo y desconcierto en el lector, algo que es lo que estamos buscando. Es el caso de la mayoría de historias sobre casas encantadas, donde en un principio la historia suele mostrar la vida cotidiana de una familia totalmente normal. Como un ejemplo, la excelente novela La maldición de Hill House de Shirley Jackson. In time on a silver table. Is my jaw wired shut? 3. Elige el miedo principal. Hablando de miedo, lo más importante a la hora de encarar una historia de terror es elegir el miedo central con el que vamos a trabajar. Existen muchos tipos de miedo, desde los más habituales como el miedo a la muerte o a la oscuridad, como otros mucho más rebuscados como todo tipo de fobias extrañas o manías persecutorias. Lo importante es definir un miedo central y alrededor de él otros miedos secundarios que puedan ayudarnos a caracterizar los personajes e incluso a aumentar la sensación de horror.
En It de Stephen King se juega con un miedo central que sería el temor de los protagonistas ante un ser sobrenatural con aspecto de payaso que es capaz de hacer realidad sus peores pesadillas. Luego hay una serie de miedos secundarios que son precisamente los temores de cada uno de estos personajes. Y también se juega por último con la fobia a las arañas para aumentar el horror y llegar al final de la historia creando auténtica repulsión en el lector. Toda una guía práctica del uso de estas emociones en la literatura de terror. Bill, ven conmigo. Tú también flotarás. También flotarás, también flotarás, también flotarás, también flotarás. 4. Elabora personajes fuertes y bien motivados. Este consejo es válido para cualquier obra literaria, aunque en el género de terror se hace aún más importante. Debéis tener en cuenta que vais a crear una situación extraordinaria en la que el miedo es el protagonista. Por eso, si vuestros personajes no actúan con una motivación clara y tienen unos caracteres bien definidos, sus actuaciones pueden resultar artificiales e incluso en el peor de los casos caer en el ridículo. No hace falta decir que esto mismo se aplica al antagonista, que normalmente será el monstruo o fuerza sobrenatural que causa el terror. Cuando el terror irrumpe en lo cotidiano debe hacerlo por una buena razón, si no es así vuestro relato será un fracaso. El clásico El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson es toda una obra maestra en la caracterización y motivación de su protagonista, que resulta también ser el propio antagonista. Well-respected doctor and his friend Edward Hyde, a filthy beast who brought nothing but fear and pain and suffering into the world, and now it's all coming back. 5. Cuida la ambientación. Nuevamente, este es un consejo válido para cualquier género literario, que en el caso de terror cobra aún más importancia. La atmósfera juega un papel clave en la novela de terror, hasta el punto que puede considerarse un personaje más de la trama. Por eso debe cuidarse hasta la saciedad la escenografía y la atmósfera en la que se va a desarrollar nuestra historia. Aquí juegan un papel fundamental las descripciones. No tengáis miedo a pasaros un poco en el detalle de vuestras descripciones, si lo veis necesario. Un maestro del exceso descriptivo con un excelente resultado de la H.P. Lovecraft, y como muestra El color que vino del espacio, una obra donde la ambientación es la absoluta protagonista del relato. No era un color que hubiese visto antes. Parece un meteorito. ¿Será radioactivo? Viene del... 6. Jugad con la tragedia. Cualquier historia de terror utiliza como elemento central la tragedia, una muerte inesperada, un incendio catastrófico, un accidente. En definitiva, suele haber una tragedia central que resulta ser el desencadenante del horror. En Rebecca, de Daphne du Maurier, escrita en 1938, la tragedia alrededor de lo ocurrido con la primera mujer del protagonista es el auténtico motor de toda la obra. Max ever talked to you about the accident? I don't know what you're talking about. How am I supposed to know anything if you don't tell me? She's still here. Can you feel her? 7. Piensa un final a la altura de la historia. Ni se te ocurra realizar un relato de terror sin tener perfectamente pensado el final. La trama de tu historia no debe dejar cabos sueltos. Por fantástica o extraña que sea la situación que hayas planteado, debes darle una explicación satisfactoria al lector. Para conseguir esto podéis utilizar las técnicas que os expliqué en mi artículo de cómo empezar por el final. Esto no quiere decir que si lo que estás escribiendo es una saga o serie de relatos, estos puedan terminar con algún hilo narrativo abierto, que vaya a ser continuado después en una obra posterior. Pero no confundáis dejar un hilo narrativo abierto con terminar a las bravas y de cualquier manera un relato. Últimamente nos estamos acostumbrando a historias que plantean situaciones imposibles y que el autor jamás se molesta en explicar. Es el caso de finales del tipo todo es un sueño o todos están muertos. Personalmente es algo que odio y considero una estafa al lector. Y con esto espero que ya estéis en condiciones de abordar vuestras propias historias de terror. Seguro que me he dejado muchas cosas en el tintero. Así que decidme qué historias de terror os han emocionado a vosotros y qué otros trucos usáis para escribir vuestros relatos. Aquí lo importante es aprender todos y ser cada vez mejores escritores y también descubrir grandes obras para leer. No olvidéis darle a like si os ha gustado, claro, suscribíos y dad a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Hasta la semana que viene.